Capítulo 2. Referentes de investigación. Cuando empiezo a elaborar los antecedentes de investigación para proponer mi proyecto de investigación, elijo el tema de representaciones sociales de estudiantes sordos, de niños sordos, pero para ello es necesario revisar qué se ha publicado, qué investigaciones hay en el contexto de temas semejantes al mío, si ya abordan el mismo tema o si es diferente. Y lo que encuentro es que las que logro ubicar son elaboradas por oyentes y la mía sería la primera elaborada por profesional sordo y eso hace que ratifique mi decisión. Empiezo a revisar los documentos, a revisar sus conclusiones, ubico aspectos positivos, otros aspectos negativos frente a la educación del sordo, identifico las posturas desde las cuales se produce, con algunas estoy de acuerdo, con otras estoy en total desacuerdo. Continúo revisando los documentos y considero que hay elementos que para mi tema son de mucha utilidad. Por ejemplo, aspectos metodológicos, argumentación teórica en cuanto a representaciones sociales, siento que me sirven mucho y nutren mi proceso de investigación. Organizo estos documentos que encuentro y los separo en cuanto al contexto nacional en el que se producen o el contexto internacional. Para el primer caso, que ahora les muestro, en cuanto al contexto nacional, elaboro la siguiente rejilla. En ella podrán encontrar que de las investigaciones ubicadas, 7 de ellas fueron elaboradas en universidades del gobierno y una en universidad privada. Los niveles en los que se producen esas investigaciones son 1 para el caso de doctorado, 3 para el caso de maestría y 3 para el caso de especialización. Una en el nivel de pregrado. De estos documentos que les puedo contar, encuentro información del contexto propio de la discapacidad, elementos positivos, elementos de la evolución del proceso, de la construcción de políticas públicas, que siento que para mi proyecto sirven, retomo muchos elementos en cuanto a, por ejemplo, aspectos de legislación, aspectos políticos, conceptos o significados de la persona en condición de discapacidad, de las situaciones de inclusión y exclusión que se presentan. Siento que sirven mucho para mi proceso, que son pertinentes para abordar aspectos de representaciones sociales y aterrizarlos en el contexto de las personas sordas. Ahora bien, para el caso del contexto internacional, elaboro la rejilla que aquí les comparto, identificando los diferentes documentos que se producen y encuentro que 3 provienen de universidades públicas y 1 de una universidad privada. Los niveles en los que se elabora son 3 de maestría, 1 de especialización. Continúo esta revisión y la información que encuentro es más en cuanto a representaciones sociales, hay aspectos de creencias, de conocimientos comunes, presenta riquezas en cuanto a los autores que manejan, los instrumentos que usan, hay aspectos negativos también allí frente a las personas sordas, desde la discapacidad, las barreras, las dificultades, y en eso siento que son muy semejantes a discursos que encuentro en las investigaciones a nivel nacional. Selecciono estos elementos, los aprovecho para mi investigación, para el contexto de aplicación de mi investigación y me son también muy útiles para mi proyecto. Ahora les presento el segundo elemento, la normativa de protección a la población sorda y la relación que ésta tiene con el contexto educativo. Claramente, la normativa de protección de los derechos de las personas con discapacidad promueve el derecho a la participación en el contexto escolar y de allí pues derivan las creencias y conocimientos comunes que circulan alrededor. Ahora quisiera presentarles algunos de los fundamentos de esa normativa.
En este gráfico que les comparto en el cuadro exterior van a encontrar representadas las principales agrupaciones a nivel gubernamental, no gubernamental y las instancias internacionales que propenden por la creación de políticas públicas que se ratifican a partir de pactos y acuerdos internacionales donde se establecen puntos específicos de reconocimiento a las personas con discapacidad. Estos acuerdos abordan normativas o guían procesos específicos frente al reconocimiento de derechos como educación, salud, deporte, recreación, justicia, entre otros, que si los vemos no son otros que los que debe gozar cualquier ser humano desde el marco de los derechos humanos. Analizar cómo esto se refleja ya de manera más específica en la comunidad sorda implica irnos ya al círculo más interno del gráfico, donde se exalta que el principal reconocimiento para el caso de la población sorda es dado en relación con la lengua de señas y su uso, que la necesidad primordial que las personas sordas tenemos es que se reconozca en la normativa la importancia de la lengua de señas, tanto para el individuo como para la comunidad sorda como factor colectivo. Sin lugar a dudas, este reconocimiento es el más importante beneficio recibido a partir de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vemos que esta convención ha tenido importantes antecedentes, que los gobiernos y dirigentes han participado en este proceso de reconocimiento para otorgar la importancia que corresponde a los debates al respecto y lograr la firma de esta convención y la difusión de la misma a nivel mundial. Las personas más interesadas claramente son las personas en esta condición, ciegos, sordos, personas con discapacidad física, entre otras, que comparten un mismo objetivo y es romper con esas barreras que han enfrentado históricamente, barreras de orden, de acceso al conocimiento, a la educación, a los espacios. Y en segundo lugar, incentivar el derecho que se tiene a la no discriminación, la prohibición de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad, porque es el derecho que todos tenemos a la participación democrática, a la libre expresión y es lo que enmarca el real reconocimiento. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy importante porque reconoce las diferentes necesidades de cada grupo poblacional y desde allí otorga medidas específicas para la protección de la libertad de expresión, de la libertad de ideología, entre otras. Asimismo, abre el camino a una relación directa entre ese reconocimiento de derechos y el contexto educativo. La Convención asume puntos muy específicos pertinentes para la población sorda, como es por ejemplo la protección frente a todas las barreras que puedan existir de acceso a la comunicación, de acceso a los espacios, a la socialización, entre otras. También, como les mencionaba, enfatiza el derecho a la protección sobre cualquier forma de discriminación. Y esto es muy pertinente para reflexionar frente al contexto educativo. A continuación quisiera presentarles un gráfico que nos comparte Jokin, en el cual se expresa una tríada de los derechos entendidos a la luz de la comunidad sorda. El primer factor es la cultura, entendiendo que la comunidad sorda tiene una cultura especial basada en sus experiencias, en sus vivencias, que tiene unas reglas incluso dentro de su propia comunidad que les permite configurar esas prácticas culturales a los sordos, que también da lugar en segunda instancia a la conformación de una identidad como persona sorda en relación con las personas oyentes. Es un reconocimiento del otro y con base en ello un reconocimiento de sí mismo
y de los procesos y vivencias particulares. Es decir, que la comunidad sorda goza también de una identidad propia. En tercer lugar está el idioma, en este caso la lengua de señas, que tendría la misma valoración que cualquier otra lengua, como el español, el inglés, que busca satisfacer la necesidad comunicativa de un grupo poblacional, en este caso de los sordos, y es la lengua de señas, que permite sin lugar a dudas un desarrollo de lengua, un desarrollo cognitivo que apoya el proceso de desarrollo de la comunidad sorda en un ambiente propicio para el aprendizaje. Tercero, sujetos sordos, tensiones y posibilidades con la escuela. Para abordar este tema es importante conocer un primer escenario de la historia educativa del sordo, un segundo momento relativo a las teorías que hay frente a la identidad, la comunidad y la cultura sorda, y en una tercera instancia la oferta educativa existente para las personas sordas. Todos estos tres elementos se relacionan con la posibilidad de participación que como sordos tenemos en el contexto educativo, y que las personas sepan y conozcan de esta historia y de esta teoría es fundamental, porque la mayoría de personas no lo conocen y en esa medida no saben de la oferta educativa que hay desde las políticas públicas. Se evidencia también las creencias y conocimientos comunes que las personas entonces construyen desde el desconocimiento. Por eso en este momento les quiero compartir en un primer apartado, desde la historia de las personas sordas, vemos que en la Edad Antigua, en Grecia, la sociedad tenía unas costumbres particulares. Si en una familia, luego de un embarazo, nacía un bebé con cualquier discapacidad, no necesariamente tenía que ser sordo, la sociedad en general se alarmaba al respecto. Era una situación muy grave la que vivía esa familia porque se consideraba un castigo y la familia no sabía qué hacer. Entonces, por dictamen se establecía que este bebé debía ser decapitado. Los niños que nacían con discapacidad siempre eran sacrificados y aunque eran niños inocentes, pues siempre necesariamente tenían el mismo manejo. La familia pensaba que estos niños con discapacidad eran monstruos que a futuro iban a tener consecuencias muy graves, por eso la única alternativa siempre era asesinarlos. Y esto derivaba de una representación social negativa que se tenía de la discapacidad, pensando que era cuestión de un castigo divino, de una desobediencia que se había cometido, de una mala actitud, y por eso nacían estos niños con estas discapacidades. Miles de niños tuvieron que morir a causa de esta representación social. Con el tiempo y con la llegada de la construcción del concepto de ciudadanía, algunas cosas se transforman y estas familias en las que nacían niños con discapacidad pues necesariamente se veían obligadas a esconderlos, sentían que la sociedad los miraba, los rechazaba, entonces la alternativa era guardar este niño, esconderlo, prohibirle salir al mundo, tener cualquier tipo de contacto, simplemente se satisfacían sus necesidades básicas, la alimentación y nada más. Allí pasaban toda su vida hasta que envejecían y podían morir allí sin salir nunca. El imaginario que se tenía era terrible, se seguía considerando que era fruto del pecado, que era un castigo divino el que daba lugar a que una persona naciera con discapacidad. Posteriormente, ya se ve que las familias en las que nacen niños con discapacidad, para el caso de los sordos, por ejemplo, pues ya no podían decapitarlos, ya esa no era una alternativa, sin embargo no sabían qué hacer con ellos, no sabían a quién entregárselos y surgen de allí las instituciones católicas, religiosas, en las que las personas iban y entregaban los bebés porque no querían tenerlos o simplemente los abandonaban y los sacerdotes acogían a estos niños, se daban cuenta que pues eran bebés que estaban allí, que con el paso del tiempo llegaban más y más y el grupo de niños sordos se hizo cada vez más grande.
inicialmente intentan evangelizarlos, pero se dan cuenta que al ser sordos profundos, pues no lograban una comunicación con ellos para fines de evangelización. Sin embargo, comunicación basada en gestos de aspectos de la vida cotidiana, como ir a comer y demás, los niños empezaban a entenderlo. Empezó la institución también a reconocer que los jóvenes entendían algunos códigos, que entre ellos se comunicaban, participaban y que esto pues era algo cotidiano entre los niños. Con el tiempo surge una nueva perspectiva de comprensión de las personas sordas a raíz de los análisis que hacen grupos profesionales de lingüistas, sociólogos, antropólogos, que se dedican a observar esta modalidad comunicativa, estas formas de expresión de los sujetos sordos. Ven que los niños interactúan, que usan un código manual, que tienen unas habilidades visuales que progresan permanentemente y empiezan a debatir al respecto, y de allí surge la primera propuesta educativa, el primer colegio que empieza a trabajar lo que sería la lengua de señas, y de allí surgen otras instituciones que se empiezan a replicar y a expandir en Europa. Con el tiempo se ve que surgen también otra corte de instituciones católicas o también de corte rehabilitador que propenden por una propuesta oral de rehabilitación e inicia un gran debate entre los dos tipos de instituciones. Sin embargo, las primeras se mantienen con una modalidad basada en la lengua de señas y así transcurre mucho tiempo. En la actualidad, ¿qué sucede en Colombia? Si bien la historia de América también estuvo marcada por esos procesos de conquista y de evangelización en la que comunidades religiosas llegaban y se daban cuenta que en estos países no había una oferta educativa para sordos, que no había una institución que los atendiera y que por ello era importante construirla. Es así como a Colombia, a Bogotá, llega el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, que convoca sordos, empiezan a participar de estos procesos educativos. Se les ofrece un modelo de oralización y también de lengua de señas, un modelo mixto. Pasado el tiempo, hay una época en la que se prohíbe la lengua de señas, sin embargo los sordos siguen usándola de manera escondida y esto permite que la lengua continúe creciendo. En Medellín también se da una experiencia semejante en la que se construyen instituciones educativas y esto deriva en que se va consolidando un grupo, una comunidad de sordos. Vemos que surgen en el contexto instituciones privadas, públicas, con enfoque rehabilitador y también con enfoque bilingüe, y con el paso del tiempo el gobierno también se ocupa de garantizar el acceso a la educación desde una oferta pública en la que empieza a trabajar modelos de integración con intérprete que persisten al día de hoy. Esta historia educativa del sordo va de la mano con teorías que se empiezan a construir frente a la cultura y la comunidad sorda. Y la relación que se establece entre educación y estas nuevas teorías, pues es sin lugar a dudas muy importante. Una de las autoras que más se ocupa de esta reflexión a nivel nacional es Paulina Ramírez. Ella acude también a la revisión de otros autores, Carlos Ramírez, Oviedo, Carol Paden, Scliar, entre otros, y con ellos empieza a reflexionar frente a lo que sería la identidad, la cultura del sordo, y como parte de estas reflexiones, ella concluye que aspectos como estos, pues deben ser responsabilidad, sin lugar a dudas, de debates propios de la comunidad sorda, que necesariamente son los sordos los que tienen que apropiarse de estos procesos y que es natural que no lo hayan hecho hasta el momento porque son muy pocos años, alrededor de menos de 20 años lo que lleva construyéndose este proceso. Sin embargo, la reflexión sí nos lleva a que es importante reconocer quién es la persona sorda desde diferentes perspectivas, desde sus características, desde sus valores, su proceso individual y particular, sus experiencias de vida, y reflexionar ante ello, plantear
opiniones es algo que históricamente se ha dado desde los debates que se han producido alrededor del sordo, pero que quien los ha elaborado siempre son los oyentes. Son quienes se han ocupado de plantear propuestas, de formalizar sus opiniones, de entrar a hablar de las características del sordo, pero la voz del sordo allí no ha estado. Por eso es que en este momento es tan importante reflexionar y que nos unamos también alrededor de experiencias que se han dado a nivel internacional donde se avanza en la construcción de la cultura y la identidad del sordo. Es el momento que tenemos para avanzar en este proceso. Es importante también reconocer experiencias como la del PEBI, del INSOR, el Proyecto de Educación Bilingüe Bicultural, que en el momento que surge empieza a valorar en este espacio aspectos de características propias del niño sordo, de sus valores, de sus prácticas, de sus normas, y reconoce cómo el niño sordo necesita un fortalecimiento en su comprensión propia como sordo. Hay una debilidad desde sus creencias y sus comprensiones porque claramente en el contexto no encuentra cómo fundamentar una comprensión propia. Los actores educativos, los padres no tienen elementos para brindarle a este niño sordo que le permitan empoderarse y reconocer cuál es su identidad, su cultura como sordo, que trabajen de la mano con él y le ofrezcan una oferta pertinente. Por eso es que esta propuesta de educación bilingüe y bicultural en ese momento empieza a reflexionar frente al currículo existente, que si bien el gobierno lo entrega como parte de unos lineamientos de educación de calidad, pues es necesario transformarlo y adecuarlo a las características y necesidades de los niños sordos para que sea una oferta pertinente, para que responda a su cultura, a sus vivencias, a sus experiencias, a sus prácticas cotidianas y sus costumbres. Empieza esta transformación y surgen estas propuestas de atención a niños sordos. Reconocer la identidad, recordemos que tiene que ver con un proceso natural de crecimiento del sujeto en el que él mismo se reconoce, por ejemplo, se reconoce como hombre o como mujer, se reconoce desde su color de piel y sabe que hace parte de un grupo social. Para el caso del niño sordo ocurre lo mismo. Él crece y en comparación con los otros se va identificando como hombre, por ejemplo, se reconoce entre iguales, pero cuando llega el momento de ver que los otros hablan, que disfrutan de la música, que tienen esa serie de prácticas, se da cuenta que él no vive lo mismo y que en esa medida él es diferente, es decir, es sordo porque no escucha, pero eso implica que hay una transformación, que él se reconoce desde su experiencia visual y que eso constituye su identidad, que puede construirse a sí mismo desde esa experiencia de vida y se sabe y se siente como sordo. Eso es muy importante, conocer que hace parte de una comunidad, conocer su historia, la historia educativa de los sordos, sus vivencias, estar en contacto con ellos y crecer de la mano con ellos, para no sentirse excluidos, saber que tiene en su casa contacto, que tiene cómo comunicarse. Eso es importante para que él sienta que satisface sus necesidades y que se identifique de manera natural como sordo en contacto con los otros, que pueda intercambiar experiencias que también otros sordos han tenido en su vida y que eso lo lleve a socializar de manera natural. Y esto se da a raíz de la lengua de señas, se da a partir de el reconocimiento de que tiene una lengua propia. Todas esas búsquedas, esas necesidades y esas insatisfacciones tienen lugar al interior de la comunidad sorda, donde entiende que hay otras personas que participan de igual manera, donde puede establecer acuerdos, donde se da cuenta que los otros son iguales a él, que comparten las mismas experiencias, las situaciones que viven, las cosas con las que están en desacuerdo. Es allí donde surgen los debates y de ello es que va a derivar un reconocimiento social hacia las personas sordas, hacia nosotros, desde nuestras diferencias sociales, un reconocimiento particular en el contexto político. Por eso es tan importante la comunidad sorda, reconocer la cultura,
saber que si bien la cultura se define a partir de las vivencias, de las comidas, de las prácticas y costumbres, y que nosotros como sordos podemos compartirlas con los oyentes, hay algunos elementos especiales que son nuestras características como sordos, nuestros valores, nuestras normas, aquello más íntimo que tenemos como vivencia y como experiencia de sordo, que no es igual al oyente. Y que esto también le ocurre al oyente desde sus experiencias de vida y sus contextos. Reconocer que hay elementos diferenciales, por ejemplo, en nuestra habilidad visual, nuestra habilidad de discriminación visual completa a través de la cual nos relacionamos con el contexto, entendemos las situaciones, recibimos todas las alertas, procesamos información y que es diferente al oyente. El oyente no recurre tanto a su canal visual, usa más el auditivo y desde allí es que recibe todas las alertas del contexto. Cómo, por ejemplo, nosotros los sordos socializamos, nos comunicamos, nos relacionamos, cómo producimos nuestros chistes, nuestras experiencias, cómo compartimos y cómo eso se va dando de una manera tan ligada a esa experiencia visual y esa comprensión del mundo desde lo visual. Y que para el caso de los oyentes puede no ser comprensible. Palabras, términos. Claro, nuestra lengua es diferente porque se produce desde un acuerdo social. Los oyentes también tienen elementos propios, pueden sentarse a ver un programa de televisión y parecerles graciosos ciertas frases que para nosotros como sordos es como de dónde las sacan, son diferentes y no podemos entenderlas, al igual que ellos no pueden entender nuestros chistes. Y eso se da porque nuestra cultura es diferente, nuestras vivencias son diferentes, hacemos parte de un grupo social. Hay otro elemento muy importante a retomar en este caso y es que los oyentes entre oyentes se llaman a través de la voz, usan la voz siempre que quieren comunicarse o llamar la atención de alguien, pero no necesariamente deben tocarlo, no está ese nivel de proxemia. Nosotros los sordos sí nos acercamos, usamos ese toque sutil, ese contacto con el otro para iniciar una conversación, una comunicación de cualquier índole. Inicia por ese contacto. Esto es diferente con los oyentes. O podemos usar, por ejemplo, señas para llamar la atención visual, alertar al otro sordo que queremos hablar con él. Y estas prácticas no son muy propias, hacen parte de nuestra cultura de cercanía y de contacto. La inclusión educativa es un aspecto importante a valorar y reconocer desde allí también las diferentes ofertas que se han producido. Finalmente, en cuanto a la organización de la oferta educativa, es importante que ustedes conozcan que hay tres modalidades. La primera de ellas y la más antigua, la integración de estudiantes sordos con intérprete al aula regular. Esta surge de que varios colegios que atendían a los sordos bajo estrategias orales o de uso de la lengua de señas buscan instituciones que los acojan y les proponen costear el servicio de interpretación. No fue fácil, puesto que tanto profesores como estudiantes no conocían a los sordos y fue necesario orientarlos para transformar esas creencias y conocimientos que tenían del estudiante sordo, informarlos frente a aspectos comunicativos del sordo, al uso del servicio de interpretación como mediación comunicativa integral y académica, para que esta primera estrategia tuviese su proceso natural. La segunda modalidad se da en colegios del distrito, gracias al reconocimiento que hace la Ley 324 de 1996 de la lengua de señas y con ello la obligatoriedad que tenían los colegios de aceptar a las personas sordas y de usar la lengua de señas bajo el acompañamiento del servicio de interpretación que si bien se había usado en contexto privado en la primera modalidad, en este momento llegaba al contexto público desde los colegios distritales. La medida se fue difundiendo y cada vez fueron más los colegios que se sumaron a esta modalidad. La tercera modalidad es la educación inclusiva, ofertada por el Gobierno Nacional en reconocimiento a todo el marco legal y normativo existente a nivel nacional e internacional que propendía por garantizar los derechos a las personas con discapacidad y en este caso a que los sordos desde su lengua de señas accedieran a una educación de calidad en diferentes contextos. Es el Gobierno Nacional entonces quien propende
por esta educación inclusiva, pero esto sin duda surge de unos antecedentes muy importantes que se dan en Europa en el contexto del Congreso de Milán, donde participan diferentes sectores profesionales de varias disciplinas, sordos, para debatir frente a las tensiones que se dan entre el modelo basado en la lengua de señas, que reconoce factores de comunicación de la persona sorda y que se orientan a la calidad de vida de la misma, y modelos orales que establecen que la rehabilitación oral es la que permitirá la socialización con la comunidad oyente mayoritaria. Estos debates influencian Latinoamérica y llegan a nuestro país. Sin embargo, en Colombia no teníamos ninguna experiencia al respecto, nunca se habían dado esos debates, por lo que es necesario iniciar con ellos. Y el gobierno debe manejar este momento de tensión y esta coyuntura. Las personas sordas empiezan a marchar exigiendo su reconocimiento y el reconocimiento también a su lengua de señas. Por esto es que el gobierno promulga la Ley 324/1996 que les enunciaba, donde decide atender esas necesidades que los sordos manifiestan y empieza a organizar esta oferta educativa con base en la lengua de señas en los colegios distritales. En este panorama, el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, desde la gran experiencia que venía teniendo y desde el acompañamiento y observación que había hecho de estas primeras propuestas de integración con intérprete, rescata elementos sobre los cuales empieza a dar asesoría y asistencia técnica a nivel nacional a todas las instituciones educativas gubernamentales, orientándolos en cuanto a procesos de acceso a la educación para personas sordas, aspectos comunicativos, entre otros, para abrir la oferta educativa a nivel nacional y garantizar esta integración con intérprete como modalidad de atención. Estas propuestas requieren de un acompañamiento permanente para garantizar no solo a los sordos usuarios de lengua de señas, sino también a los sordos usuarios del castellano oral, de ayudas auditivas, con los cuales también el INSOR trabajó. Otra estrategia que surge es el aula para sordos, en la cual, bajo un acompañamiento también del Instituto Nacional para Sordos, emergen principios de educación bilingüe y bicultural para sordos que buscan posicionar en el panorama nacional esta modalidad de atención. Posteriormente, las secretarías de educación, junto con sus instituciones educativas, empiezan a coger todos estos procesos de acompañamiento en el marco de la Ley 1618 de 2013, ley estatutaria que propende por la inclusión educativa de las personas sordas, y en reconocimiento a esta normatividad que a su vez deriva de acuerdos internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y busca reducir las barreras de acceso y satisfacer las necesidades de las personas sordas con calidad, y en eso el INSOR ha jugado también un papel fundamental para garantizar el acceso a la educación con base en un acompañamiento permanente. Estas tres modalidades influencian sin lugar a dudas los actores educativos y las representaciones sociales que tienen del estudiante sordo. Por ello, es tan importante reconocer cada uno de los aspectos puntuales que las definen. Como cuarto punto, las representaciones sociales como forma de comprensión de la realidad. Aquí quisiera compartirles que mi investigación se ocupa también de reconocer a los actores educativos como participantes de ella, pero para ello es muy importante de manera previa tener claro los diferentes aspectos de la representación social. Son necesarios porque me condicionan en cuanto al reconocimiento de los actores desde su cultura, desde sus prácticas sociales, desde su haber en un entorno, y cómo sus creencias empiezan a surgir de manera natural en el discurso, cómo me llevan a mí a acercarme a estos actores y al objeto de estudio, al fenómeno, y no solamente considerar que con preguntar cuál es la representación social va a ser suficiente, sino que debo adentrarme en ese contexto natural, identificar esa socialización que se da entre los actores de forma cotidiana y cómo ellos construyen
su entorno vital y sus experiencias cotidianas. Yo, iniciando la investigación, no tenía claro el significado de las representaciones sociales ni conocía en profundidad su concepto, por eso pues es importante hacer esta reflexión para acercarse a ese contexto educativo, para acercarse a ese fenómeno social con naturalidad y poder ver de allí cómo emergen esas prácticas que requiero identificar, reconocer y capturar dentro de la investigación para luego analizar, describir, jerarquizar y explicar cómo se desarrolla este fenómeno. Por ello, dentro de la investigación y en relacionamiento directo con estos actores educativos, como les venía compartiendo, debo orientarme a revisar a unos autores y el primero de ellos es Moscovici, quien construye su teoría de las representaciones sociales de la mano con experiencias de historiadores, de etnólogos, de economistas que registran sus experiencias frente a la construcción de la representación social. Ellos manifiestan que analizar un fenómeno o una práctica social implica adentrarse en esos componentes sociales, en esa práctica cotidiana, en esa práctica social, para desde allí identificar sentidos. Otra autora fundamental para mi investigación fue Abric, quien enuncia que la representación social es como una planificación de la respuesta frente al fenómeno y que surge en un contexto natural con base a estímulos y que es esto precisamente lo que se debe registrar dentro de la investigación. Aquí en este esquema vemos cómo se establece una relación directa entre el estímulo y la respuesta y es ella la que se registra, no de cualquier manera, sino relacionado desde un contexto social de este fenómeno, cómo se observa esa construcción social que se da entre los sujetos y cómo se registran estas respuestas que se están dando. También les muestro, en este caso, el esquema que da mi investigación, es abordar el estímulo que se produce sobre los actores educativos, que lo produce en este caso el que sería mi objeto de estudio, que son los estudiantes sordos, qué estímulo le generan a sus docentes oyentes, a sus docentes sordos, a sus modelos lingüísticos y cómo ellos responden a este individuo, al estudiante sordo. Esa relación que proviene de los actores hacia el estudiante es la que me interesa reconocer en la investigación, fundamentado en qué creencias, en qué estereotipos es que están reaccionando cotidianamente los actores, cómo son sus respuestas, cómo se dan esa información o esas opiniones, cómo la comunican desde sus temores, desde sus inquietudes, desde dónde ellos están comprendiendo al estudiante sordo y cómo esto surge en el marco de la investigación y permite ser analizado. Es importante conocer el campo de las representaciones sociales, saber que tienen una estructura y un contenido y que la estructura da cuenta de cómo se define el objeto representado y cómo se puede organizar y analizar esa información para dar lugar al contenido de las representaciones, que no es otra cosa que el qué hacer, cómo se responde, desde qué actitudes o comportamientos. Las representaciones sociales se componen de un sistema cognitivo y de un sistema social que da lugar a estas respuestas y a estos comportamientos. Desde el sistema cognitivo se contempla un contexto discursivo, que no es otra cosa que información que permite el análisis de esa situación social y reconocer cómo eso afecta y produce ya desde el sistema social un discurso social basado en ideologías y pensamientos que permite representar y construir un significado tanto individual como colectivo del objeto de estudio del elemento representado, que en este caso sería el estudiante sordo. Estos dos contextos, tanto el discursivo como el social, son los que se capturan en la investigación y se registran. Abric, por su parte, también da cuenta de que la representación social responde a 4 funciones específicas: la función del saber, la función identitaria, la función de orientación y la función justificadora.
La primera de ellas, la del saber, hace referencia a ese conjunto de saberes, de información que están en el contexto que permiten entender y explicar esa realidad. En segundo lugar, la función identitaria me habla de esa función social de representación que se tiene frente a cómo un grupo reconoce su identidad, sus valores, sus normas y cuida de ellas. En tercer lugar, desde la función orientadora habla del manejo del comportamiento social de los sujetos y que las representaciones sociales que tiene se encargan de orientar esa respuesta que se tiene frente a un objeto u otro de la realidad. Y en cuarto lugar, desde la función justificadora, Abric establece que da cuenta la representación social de esos elementos que argumentan la relación que se teje entre un grupo social y otro, bien sea porque esta relación pueda ser positiva o negativa. Las representaciones sociales dan una argumentación al respecto o fundamentan esta respuesta. La organización de la estructura y las representaciones sociales la ha desarrollado sobre los fundamentos de Abric, quien establece que esta representación social se compone del contenido y de la estructura de la representación social, los cuales van íntimamente ligados, creando un campo en el cual coexisten creencias, opiniones, conocimientos alrededor del objeto de estudio. Y todas ellas son susceptibles de ser organizadas a partir de un ejercicio de configuración del núcleo central, que no es otra cosa que una jerarquización de la información allí presente. Esto da lugar a la posibilidad de organizar y construir sentidos de la representación social. El núcleo unitario, en el marco de las representaciones sociales, habla de cómo se reconocen todos los elementos que surgen alrededor de un objeto de estudio. Es decir, el núcleo unitario da cuenta de cómo las personas construyen en ese campo de representaciones sociales la comprensión del fenómeno social basada en un conocimiento del mismo, basada en los elementos que reconoce en una construcción mental que puede ser individual o colectiva, y que esta información que procede del entorno la puede organizar y jerarquizar en diferentes niveles. Es posible retomar muchos elementos del contexto, atarlos a informaciones previas y generar categorías de comprensión. El núcleo unitario, en ese sentido, otorga gran importancia a esas concepciones previas que se tiene, a esas palabras a través de las cuales se nomina el objeto de estudio o el fenómeno, a esa construcción mental que tiene el sujeto. Según Abric, se establece que desde la generalidad de las personas es posible retomar elementos que están como representación, pero que estos elementos no son fijos, es decir, que se transforman en el tiempo. Y eso es lo que Abric retoma en el momento en que sugiere los pasos del análisis, porque enuncia la importancia de organizar todos los elementos que surgen, de identificarlos y caracterizarlos para dar lugar a lo que sería un modelo figurativo del fenómeno de estudio o un núcleo figurativo. Esta organización de la información es lo que da cuenta del significado de la realidad, basado en la experiencia del sujeto entendido como sujeto individual, pero también como sujeto colectivo, que construye esa unidad de sentido o ese núcleo figurativo. Este núcleo, también nominado como núcleo unitario, según otro de los autores que aborda mi investigación, en este caso Ash, da cuenta
de una relación directa con la representación social y cómo se construye al interior de ese pensamiento del sujeto. Por ejemplo, si una persona viera caminando por la calle a un joven con cresta, con accesorios metálicos y puntudos, y automáticamente le adjudicara que es un metalero, implica que no está conociendo ese sujeto, sino que está usando las representaciones sociales previas que tiene para responder o nominar a ese sujeto que está intentando representar. Es decir, esas representaciones sociales a la luz de lo que establece Moscovici da cuenta de un paso de la teoría científica a la construcción de un núcleo figurativo. Y eso implica que necesariamente la persona en el momento en que está buscando construir o necesita construir el núcleo figurativo, acude a una selección de toda la información que le ha llegado frente a un fenómeno o frente a un objeto a representar para construir lo que sería su núcleo figurativo. Esa construcción es la que Moscovici nomina como un proceso cognitivo de objetivación, que es la forma en la que emergen las representaciones sociales transformadas y elaboradas en un contexto cotidiano. Es la forma de trasladar ese inicial componente subjetivo en un elemento formal como núcleo unitario de sentido.